CC, ¿no? Y explicaba una propuesta, ¿no? Que sea una institución privada y una estatal. Entonces, los jubilados tendríamos que decidir con cuál nos quedaríamos, con la privada o con la estatal. Entonces, esa propuesta creo que todavía está en revisión, está en consulta nacional, etcétera, ¿no? Pero vuelvo a reiterar, es que la gestora, comparamos con ¿se acuerda del fondo de retiro por Dante Escobar? Sabemos que el Estado es mal administrador, ¿no? Entonces, este señor con todos nuestros aportes de muchos años, ha comprado bienes y ahora está rematando, lo están vendiendo para que les devuelva. Pero imagínense, hasta el momento no han podido recuperar ni siquiera un 20%, siguen en trámite judicial. Entonces, nosotros tenemos incertidumbre, duda sobre nuestros aportes, querida Casimira, porque estamos dudosos, no hay garantías plenas sobre la seguridad que pueda brindarnos la gestora pública como tal. Bueno, no sé, licenciado Calle, ¿las cajas de pensiones del pasado eran mejor? A ver. Porque eso también queda en duda, ¿no? De quienes dentro de un tiempito nos vamos a jubilar, ¿no? Haremos una pequeña reminiscencia. A ver. Del año 56 al año 97, hasta abril de 97, funcionó lo que se llamaba el Seguro Social de las Cajas Nacional de Seguridad Social, que tenía un esquema distinto al que actualmente rige. En ese esquema, los trabajadores activos aportaban y con sus aportes se pagaban a los jubilados. Pero esos sistemas funcionan bajo dos condiciones. Primero, porque en un principio son pocos los jubilados y son numerosos los aportantes. Por lo tanto, es posible financiar con los aportes de los activos las pensiones de los pasivos. Se requería como condición básica que la relación entre la cantidad de activos y de pasivos debiera ser de 10 a 1. Debieran haber 10 aportantes para financiar a un jubilado. Eso funciona en un principio, ¿no es cierto? Sin embargo, con el tiempo esos sistemas no son sostenibles, porque además se han prestado, en la realidad, a muchísimas, ¿qué le digo? No sé si son actos de corrupción, pero ha aprovechado mucha gente. ¿Por qué? Porque ese sistema exigía que la pensión se calculaba como el promedio de los 2 últimos años, nada más. Entonces, ¿qué hacían? Los trabajadores, desgraciadamente, en complicidad con los empleadores, durante 13 años declaraban sobre unos totales ganados bajísimos y los 2 últimos años declaraban sobre totales ganados altos. Y claro, la pensión, como se calificaba sobre los últimos 2 años, era una pensión alta. Y eso obviamente era infinanciable. Eso ha provocado que se vea la necesidad de cambiar el sistema, y estando en boga entonces, en los años 90, la reforma que se había hecho en Chile en el año 1980, también se ha impuesto en Bolivia, ¿no es cierto? Entonces, a partir de mayo del año 97, dije lo que regía hasta diciembre de 2010, lo que se llamó el Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo, con un sistema que se llama de capitalización individual. ¿Qué significa eso? ¿No es cierto? Que cada uno aporta para su vejez. Ese es el meollo. Que nadie depende de nadie. Cada uno es propietario de lo que aporta y es propietario de su destino. Mientras más tiempo y más dinero ahorre, espera una mejor pensión. Y contrariamente, ingresos bajos, periodos de aportes bajísimos, las consecuencias son lapidarias. Pero además eso exigía dos condiciones básicas. Uno, que debería haber una continuidad laboral entre 30 y 35 años. Solo en ese tiempo se puede ahorrar un fondo considerable. 1. 2. Ahora es antes la... No, a ver, explíquenos eso. Sigamos. Sí. Eso exigía. Exacto, ¿no eso es cierto? exigía.
eso exigía para que funcione el sistema. Exacto. Aportar mucho tiempo, pero además que estos aportes rindan muy bien. Claro. Que generen rendimientos por encima del 10% en promedio, ¿no es cierto? Y 3, que el fondo acumulado debiera financiar un periodo de tiempo corto. ¿Por qué? Porque se estableció como fecha de edad de jubilación los 65 años. Entonces, si se espera que el jubilado vive 15 años más, entonces ese fondo acumulado debiera permitir financiar solamente 15 años. Entonces, claro, las 3 condiciones, con rendimientos altos, bastante tiempo aportado, uno tiene una cuenta abultada y tiene que financiar un periodo corto. Pero la realidad fue distinta. Primero, el rendimiento esperado del 10 no se cumplió, el rendimiento esperado fue de 4,5% en promedio. Esa es la desgracia, primera cosa. Por lo tanto, no ha podido crecer los fondos como se quisiera. Segundo, ha habido lo que se llama muchas lagunas previsionales. ¿Eso qué quiere decir? La gente, hay muy pocas personas, muy pocos trabajadores que tienen la suerte de tener continuidad laboral. Hablemos, bueno, de los militares, ni qué hablar. Los Además policías, que lo hacen con el 100%. Además, los policías tienen continuidad laboral, los maestros tienen continuidad laboral, los de salud tienen continuidad laboral. El resto, estamos librados de nuestra suerte. Hay tiempos que trabajamos contribuyendo, hay tiempos que trabajamos sin contribuir porque no estamos en relación de dependencia, y las cifras son patéticas. Hasta el año 2006 el empleo formal rondaba el empleo informal, mejor dicho, rondaba el 60%, por lo tanto el formal era el 40%. ¿Cuáles son las cifras al año pasado? El empleo formal es apenas 15%, el empleo informal 85%. Entonces, claramente en esas condiciones no podía funcionar este sistema. Entonces vino la necesidad del año 2010 de modificar. Podemos hablar a continuación de ese tema también. Claro que sí. Claro, adelante, rapidito, explíquenos eso. Es importante, nos está dando todo un contexto y esto es fundamental para poder entender. Decía que no se ha podido acumular la cantidad de fondos necesarios para financiar una buena pensión. Sí. Por lo tanto, las pensiones eran bajísimas. En el año 2010 se hizo una reforma. Desde el 2010, desde enero, está en funcionamiento lo que se llama el Sistema Integral de Pensiones con la Ley 65. Entonces, con esta ley se introduce una modificación sustancial, que es la creación del Fondo Solidario, que financia un nuevo componente de la pensión que se llama la fracción solidaria. ¿Ya? Entonces, las pensiones bajas, con este componente que es la fracción solidaria, se mejora, en muchos casos significativamente, sobre todo para los trabajadores de ingresos medios para abajo, digamos que ganen 10,000 para abajo. Se mejora en muchos casos de manera significativa, ¿no? ¿Pero quién financia este fondo solidario? ¿El Estado? No. Financian los mismos trabajadores, financian las empresas y financian las personas que tienen la suerte de ganar ingresos muy altos por encima de 13,000 bolivianos. Entonces se crea un fondo común. Sí. Con ese fondo se mejora la pensión de los jubilados. Y eso está vigente hasta ahora. Sí, claro. A pesar de esa mejora, desgraciadamente, las pensiones son bajísimas. Siguen siendo insatisfactorias. Claro, y por eso siguen trabajando los que ya deberían estar jubilados. Ellos dicen, no, yo tengo que continuar trabajando en lo informal, como usted hacía mención, licenciado Calle, para poder sobrellevar mi situación económica. Es decir, son jubilaciones muy, muy pobres. ¿Cuál